La franquicia de Resident Evil comenzó en 1996 por un grupo de talentosísimos personajes dirigidos por Shinji Mikami. El primer videojuego ha tenido diversas versiones durante los años, pero solo ha ayudado a nutrir la historia en nuestros personajes. Esta primera entrega nos trae la historia de uno de los personajes más importantes para la franquicia, la cual es Jill Valentine, y de la cual hablaremos de ella en este video. Vamos a ver su historia por toda la franquicia, hasta su última participación, y ayúdenme a descubrir los misterios ocultos y cómo evolucionó este personaje. Esto es Archivo Gamer y sean bienvenidos. Jill Valentine nació en los Estados Unidos. Hija de padre francés y madre de origen japonés, comenzó su vocación en el programa de las Fuerzas Especiales Delta del Ejército de los Estados Unidos y obtuvo muy buenas calificaciones en desactivación de bombas. Para 1996 dejó el ejército y se unió al recién creado Grupo de Servicio de Rescate y Tácticas Especiales, mejor conocido como STARS, una subdivisión del Departamento de Policías de Raccoon City. Al unirse a STARS, se le asignó el puesto de retaguardia del equipo Alpha. Era la especialista en cerraduras y explosivos. Los demás integrantes de su equipo eran Albert Wesker, quien era el líder de los STARS y capitán del equipo Alpha, Chris Redfield, quien era el tirador, Barry Burton, quien era el equipo de respaldo y especialista en armas, Joseph Frost, cual era el especialista en vehículos, y Brad Vickers, el piloto y especialista en computación. En mayo de 1998 se halló el cadáver de una mujer de 20 años, cuyo cuerpo apareció desmembrado. Más tarde, en junio, una revista de Raccoon City recogió el testimonio de vecinos que afirmaban haber visto a un Cerberus, los cuales son creados a partir de combinar un Doberman no infectado con el virus T. Aún así, las notas de la revista eran nombradas como noticias falsas. En julio se apreció un aumento de los casos de accidentes y desapariciones en las montañas Arklay, y como respuesta la ciudad envió el equipo Bravo de STARS, el cual era otro grupo especializado que era soporte del equipo de Jill. Este equipo estaba conformado por Enrico Marini, quien era el capitán, Richard Aiken, quien era el marín de respaldo y comunicaciones, Kenneth J. Sullivan, quien era el reconocedor del campo y químico, Forrest Speyer, quien era especialista en vehículos, Edward Dewey, encargado de seguridad de respaldos y piloto, Rebecca Chambers, la médico, y Kevin Dooley, el piloto. El equipo Bravo eventualmente perdió contacto con el equipo Alpha y el RPD. Las razones eran desconocidas. Fue aquí cuando el equipo Alpha fue enviado a investigar lo que había pasado con el equipo Bravo. En la noche de la luna llena del 24 de julio de 1998, el equipo Alpha de STARS se encontraba volando en helicóptero alrededor del bosque situado en el noreste de Raccoon City. Brad aterrizó el helicóptero y los demás prosiguieron con la búsqueda de los otros miembros, lo que se convirtió en la primera pesadilla para nuestra protagonista. El equipo Alpha fue atacado por un grupo de Cerberus, perdiendo a uno de sus integrantes, el cual era Joseph Frost. Por el pánico, Brad elevó el helicóptero escapando solo. Los demás miembros fueron obligados a escapar y refugiarse en la mansión Spencer. En dicha mansión, Jill y sus compañeros tuvieron que arreglárselas para sobrevivir, enfrentándose a diferentes tipos de criaturas como zombies, la mutada Lisa Trevor y resolver muchos puzzles, los cuales muchos eran mortales. En su búsqueda de respuestas acerca de lo que estaba pasando, Jill durante el transcurso de esa noche logró investigar la mansión y la casa de invitados, así como sus alrededores. Durante la investigación en la casa de invitados, logró escuchar a su compañero Barry hablar con alguien sobre un trato. Al llegar a verlo, Jill le preguntó que con quién estaba hablando, y este le respondió que hablaba solo y que la mansión lo estaba volviendo loco. Después de esto, Jill y Barry se separaron para investigar toda la mansión. Jill se encontró con un herido Enrico Marini. Ahí es cuando se entera que hay un traidor en los STARS. Y cuando iba a revelar más información, este recibe un tiro por alguien escondido detrás de Jill. Después de un largo recorrido, Jill se encuentra con Chris Redfield, encerrado en una celda, pero al ver que no puede abrir, le dice que buscará una forma de liberarlo, prometiéndole volver. Tras descubrir el laboratorio subterráneo de Umbrella, Jill y Barry logran encontrar a Wesker. Ahí es donde nos enteramos que Albert tenía secuestrada a la familia de Barry
y lo estuvo chantajeando para ayudarle en sus planes malvados. Albert siempre habría trabajado para Umbrella y los Stars solo eran los conejillos de indias para poner a prueba sus experimentos como todas sus bows. Es ahí cuando despierta el Tyrant T-002 y entonces acaba con Wesker. Las razones eran sencillas. El Tyrant estaba programado para eliminar a los Stars que estaban en la mansión, y Albert era uno de ellos. Jill logra detenerlo en el laboratorio y luego prosiguieron a reunirse con sus compañeros que aún seguían con vida. Rebecca Chambers, la única sobreviviente del equipo Bravo, logra activar el sistema de autodestrucción. Jill rescata a Chris de la celda en la que estaba encerrado y al llegar al helipuerto fueron atacados de nuevo por el Tyrant. Entonces llegó Brad en el helicóptero y los ayudó lanzándoles un lanzacohetes, logrando destruir definitivamente al Tyrant T-002, y con esto los Stars lograron escapar, siendo los únicos sobrevivientes Chris, Jill, Rebecca, Barry y Brad. Desde entonces, el hecho de la noche del 24 y madrugada del 25 de julio pasaron a ser conocidos como el incidente de la mansión. Jill escribió un informe para el jefe Irons, en el cual habló sobre algunos pocos documentos encontrados en la mansión, material publicitario de las armas bioorgánicas de Umbrella. Además mencionó que el contagio no estaba limitado a seres humanos y que podían plantear un riesgo peligroso a plantas y formas de vida animal. 2 semanas después, Jill se habría sanado de sus heridas, pero siempre recordaría todas las pesadillas que vivió esa noche. Jill levantó un reporte con pruebas de lo que vivieron todos en esa mansión, pero su jefe Irons se hacía la vista gorda, lo que provocó el descontento de Chris y Jill. Stars pronto fue reemplazado por la Select Police Force, una SWAT estándar compuesta por policías de niveles más bajos. La empresa Umbrella era quien monopolizaba Raccoon City, ya que era la empresa que producía más trabajo. Jill junto con Chris decidieron ir directamente a la central de Umbrella en Europa e investigar sus próximos movimientos, tras haber sido apartados del departamento de policía, ya que Jill estaba bajo investigación de asuntos internos porque se creía que el grupo Stars había sido poco profesional y su mala actuación le costó la vida a varios colegas del escuadrón y a otros miembros más de la policía. 4 de agosto de 1998, Chris decidió viajar primero a Europa y él se reuniría con él dentro de un mes más o menos, en lo que recaudaba más información de la farmacéutica. Barry, por su parte, se iría a Canadá para resguardar a su familia y que estuviesen seguros de las bows que había por todo Estados Unidos. 2 meses después del incidente en la mansión, las investigaciones de Jill en Raccoon City se vieron arruinadas, pues un inesperado brote del virus T se propagó por la ciudad y sus alrededores, lo que obligó a Jill a huir de su apartamento la noche del 27 de septiembre de 1998. Jill debía de huir de la ciudad. En la búsqueda de una vía de escape, Jill se encontró con el piloto del equipo Alpha, Brad Vickers, en el bar Blackjack. Este había sido atacado por un zombie enfrente de ella. Viéndose obligado a salvarlo, Brad tuvo que advertirle acerca de un monstruo que se había encontrado y del cual había escapado. Según él, afirmó que esa criatura estaba buscando a los miembros de Stars, que seguían con vida, y que quería acabar con ellos uno por uno. Más tarde, al llegar al departamento de policías de Raccoon City, fue testigo del asesinato de Brad a manos de la Bow Nemesis. Jill logró derrotar a Nemesis temporalmente y entró a la RPD para huir de este. Cuando Jill entró a la RPD, en la oficina recuperó algunos artículos y también escuchó un mensaje radial proveniente de un hombre llamado Carlos, el cual decía que había perdido contacto con su pelotón. Mientras se preparaba para salir, Nemesis saltó de la ventana cercana a las escaleras. Jill logró defenderse, pero con Nemesis ya dentro de la estación, la comisaría ya no era segura, por lo que Jill decidió huir del lugar. Mientras escapaba de Nemesis, se dirigió al centro de la ciudad de Raccoon City. Allí fue cuando conoció a Carlos Olivera, miembro sobreviviente del Servicio de Contramedidas Biológicas de Umbrella, o mejor conocido como VCS. Al llegar a la estación del metro, Jill se encontró con Nikolai Zinoviev y Mikhail Victor, ambos miembros de la VCS. Para escapar era necesario llegar hasta la Torre del Reloj de San Miguel, la cual era el punto de evacuación, por lo que decidieron tomar el tranvía para llegar hasta allá.
Mientras iban en camino, se escucha una fuerte explosión. Némesis los había localizado, se había subido al tranvía y tenía intención de asesinar a Jill. Sin embargo, Michael dio su vida para protegerla mediante un atentado suicida, usando un explosivo para acabar con Némesis. El tranvía comenzó a descarrilarse como resultado de la explosión, por lo que Jill y Carlos terminaron estrellándose contra la fachada de la torre del reloj. Después del accidente, Jill se refugió en el interior de la torre, mientras buscaba la manera de activar la campana y así dar la llamada de alerta para ser evacuados. Sin embargo, tras llegar el helicóptero, Némesis lo atacó con un lanzacohetes, haciendo que éste se estrellara contra el edificio. Jill y Carlos tuvieron que pelear una vez más con la Bow, ganándole una vez más, pero esta vez Jill terminó infectada con el virus T, por lo que se desmayó por las heridas y el cansancio. Carlos se la llevó a la capilla de la torre del reloj, acostándola sobre una pequeña mesa mientras ella estaba en un coma y con fiebre. Jill permaneció inconsciente en la capilla de la torre del reloj entre el 28 y 30 de septiembre y fue custodiada por Carlos. En las primeras horas del 1 de octubre, Jill volvió en sí y le dijo a Carlos que había sido infectada por el virus T. Carlos sabía que no tenía mucho tiempo, por lo que se vio la necesidad de buscar una cura para Jill antes de que ésta se convirtiera en un zombie. Carlos decidió ir al Hospital General de Raccoon City, en donde encontró una vacuna. Tras administrársela a Jill, esta se recuperó por completo. Carlos le advirtió que Nikolai todavía estaba vivo y que no debía confiar en él. A pesar de que Jill fue curada, el virus T al parecer no había desaparecido por completo de su cuerpo, sino que se quedó en un estado inactivo. Jill y Carlos se encontraban desesperados buscando un helicóptero. Sin embargo, Nikolai les había ganado el último que quedaba. Casi sin esperanzas, ellos deciden buscar otra salida, situación que se vio agravada cuando se enteraron que el misil ya había sido lanzado y contaban con solo algunos minutos antes de que este llegara para destruir la ciudad y sus alrededores. En la búsqueda, ella dio con una bodega. En el mismo había cuerpos de soldados y diferentes criaturas, todas inertes. Jill continuó buscando hasta que increíblemente Némesis apareció. La criatura completamente destrozada comenzó a devorar uno de los cadáveres de un Tyrant que decoraba el escenario y mutó en una enorme criatura, desatando el encuentro final. Jill aprovechó que el ejército había traído un arma experimental llamada la espada Paracelsus y con ella logró acabar finalmente con la criatura, rematándola con una revólver. Finalmente, Jill llegó a la parte trasera y se dio cuenta de que no había salvación, pero en ese momento llegó Carlos diciéndole que había recibido un mensaje por radio. Alguien la estaba esperando con un helicóptero. Se trataba de Barry Burton, quien había regresado de Canadá para rescatar a su camarada. A medida de que se fueron volando, Jill fue testigo de la destrucción de Raccoon City a causa del misil termobárico. Después de los acontecimientos del tercer juego, nos tenemos que pasar a uno de las mangas, siendo ahora el de Biohazard Umbrella Chronicles Prelude of the Fall. En febrero del 2003, Chris y Jill se habían reunido en Europa, uniéndose a la unidad de respuestas en peligros biológicos como un medio para poder acabar con la corporación Umbrella y su supuesta base en Rusia. Wesker logró saber que ellos se dirigían hacia el pueblo llamado Matset. Al llegar, Chris y Jill fueron atacados por zombies. Tras eliminarlos, decidieron investigar y encontraron a una niña llamada Anna. Ella estaba escondiéndose de los zombies. Anna les dijo que podía ser posible que hubiesen más personas en el silo. Entonces se dirigieron al lugar, pero al llegar a él terminaron cayendo en una trampa de Wesker, quien los encerró a los tres, trancando la puerta por el otro lado. Chris se las arregló para ayudar a Jill y a la niña Anna, y él solo logró acabar con todos los zombies. Luego de esto, Wesker apareció en la entrada y les comentó que la infección del pueblo era meramente accidental, un tonto error del pasado. Al intentar irse, Wesker le dijo a Chris que lo único que necesitaba saber era que el pueblo estaba maldito. De repente se formó un gran agujero en el medio del silo, en donde empezaron a salir Hunters Delta. Entonces Wesker escapó, dejando que Chris y Jill se encargasen de esos Hunters. Pero aún así, nuestros protagonistas lograron sobrevivir, decidiendo ir tras Wesker en su camioneta. Poco tiempo después, lograron encontrar a Albert en una casa intentando abrir una caja fuerte. Nuestros protagonistas le preguntaron por qué se encontraba ahí, a lo que Wesker respondió diciendo que Umbrella había creado una gran cantidad de hangares como el del silo en muchos lugares alrededor del mundo, en orden de conservar alguna de las Bows. Además les dijo que él intentaba obtener la información o data
de los especímenes, pero que debido a lo sucedido no había podido hacerlo, así que se fue a la casa en la que estaba como una segunda pista y con la esperanza de obtener la data ahí mismo. Tras esto logró atrapar a Anna y tras unos momentos de tensión entre Chris y Wesker, la niña le dio a Albert un collar que su padre le había dado. Su padre era aparentemente guardia de seguridad de las instalaciones de Umbrella y la casa en la que estaban era la casa de Anna. Albert tomó el collar y lo usó como la llave para abrir una caja fuerte, pero en vez de encontrar la data, lo que se encontró fue una bomba, la cual explotó. Chris, Jill y Anna lograron salir con vida, Wesker también, pero escapó. Luego de irse, Chris obtuvo información acerca del lugar donde trabajaba el padre de Anna, lo que resultaría ser las instalaciones de Umbrella en Rusia. Esto nos lleva a la historia que pudimos ver en Umbrella Chronicles. Al llegar a las instalaciones de Rusia, Chris y Jill se encontraron con una de las nuevas amenazas, de nombre código Talos. Sergei Vladimir se reveló a sí mismo como el creador y los encerró dentro de la sala de contención, junto con uno de estas bows, para activarlo y así intentar asesinarlos. Chris y Jill tuvieron que enfrentarse a ella. Al terminar tuvieron éxito poniendo fin a Umbrella de una vez por todas. Después de salir de las instalaciones, Chris y Jill se lamentaron de que Wesker todavía seguía con vida. Aunque sus problemas con Umbrella habían terminado, solo sería cuestión de tiempo antes de que volvieran a saber de Albert. Sin saberlo, Wesker se había infiltrado a las instalaciones con el fin de terminar con la vida de Sergei Vladimir y tomar los datos de Umbrella, ayudándolos indirectamente y usándolos a la misma vez. Tras esto, Umbrella se encontró culpable ante todos los actos ocurridos en Raccoon City. El gobierno ruso y el FBI decidieron colaborar en la búsqueda de Oswald Spencer. La inocencia de Jill y Chris fueron por fin acreditadas. Tras el colapso de Umbrella en 2003, las armas bioorgánicas ya no se limitaban a las zonas en conflicto, sino que se empleaban en atentados terroristas contra ciudades inocentes. Fue entonces cuando Chris y Jill ingresaron a la Alianza para la Evaluación de la Seguridad contra el Bioterrorismo, o por sus siglas en inglés, BSAA, una organización dedicada a la eliminación de armas bioorgánicas. Ambos dieron juntos la vuelta al mundo en su lucha por llevar ante la justicia a los bioterroristas. Jill y Chris se convirtieron en 2 de los 11 fundadores originales de la BSAA y unieron sus fuerzas para luchar contra el bioterrorismo y las armas biológicas en todo el mundo. Lograron detener la proliferación de armas biológicas en Asia, destruyeron laboratorios ilegales en Sudamérica, arrestaron a traficantes en Europa y patrullaron el mundo para erradicar el bioterrorismo. Aunque jamás consiguieron pruebas convincentes durante estas misiones, surgieron las sospechas de que Umbrella había estado involucrado en muchos de esos turbios asuntos. En 2004, la ciudad de Terra Grigia, ubicada en el mar Mediterráneo, símbolo de la Unión de Europa y Estados Unidos, fue víctima de un ataque bioterrorista a manos de una organización conocida como Veltro, lo que obligó finalmente a la Comisión Federal de Bioterrorismo, o FBC, y el gobierno de Estados Unidos a utilizar el uso de un satélite conocido como Regia Solis para destruir esta ciudad. El satélite se utilizaba para concentrar los rayos solares y así obtener energía para los paneles solares que alimentaban la ciudad. Terra Grigia fue destruido y desde entonces este hecho se conoce como el pánico de Terra Grigia. Un año después, en 2005, misteriosos cadáveres empezaron a aparecer en una playa cercana a las ruinas de Terra Grigia. Jill Valentine y Parker Luciani fueron enviados a investigar la zona, bajo la supervisión directa del para ese entonces director de la BSAA, el cual era Clive O'Brien, con el cual se encontraron en la playa restringida. Jill y Parker analizaron los restos de la zona usando un dispositivo de escaneo llamado Genesis. Con el tiempo se toparon con una criatura formada por una extraña masa, las cuales tuvieron como nombre Globsters, una nueva bow creada por el virus T. avis. Tras completar los análisis de la zona y destruir algunos Globsters, O'Brien les informó a Jill y Parker que los agentes Chris Redfield y Jessica Sherwood habían sido declarados como desaparecidos en una misión cuya última localización registrada había sido en el mar Mediterráneo. Jill se preocupó por Chris, al igual que Parker por Jessica. Decidieron ir a buscarlos. Partieron al mar Mediterráneo, teniendo en cuenta que sería lógico que Chris estuviese en un barco. Al llegar a las coordenadas, se encontraron con un enorme barco llamado Queen Zenobia,
En el barco se encontraron los cadáveres de tripulantes ahora convertidos en bows, conocidos como Aussies. Luego de derrotar a una de estas criaturas, Jill logró encontrar una habitación la cual tenía la puerta cerrada, pero a través de una pequeña rejilla logró observar que dentro de la habitación había un hombre atado. Dicho hombre parecía ser Chris. Jill intentó llamarlo, pero este aparentemente estaba inconsciente. Seguidamente de esto, Jill informó a Parker sobre lo visto y fue en búsqueda de una nueva llave. Una vez encontrada la llave, Jill se reunió con Parker en la entrada de la habitación donde parecía que estaba Chris. Al abrir la puerta y entrar, se acercaron y Jill tocó por la espalda de quien pensaba que era Chris. Sin embargo, la cabeza se desprendió del cuerpo y entonces notaron que no era Chris, sino un muñeco similar a él. Un gas empezó a entrar en la habitación, lo que hizo que Jill y Parker se desmayaran. Cuando Jill se despertó, notó que se encontraba en uno de los camarotes del barco, separado de Parker. Encerrada y sin armas, luego de violar el sistema que cerraba la puerta y de unos cuantos altercados, ambos lograron encontrarse y recuperar su armamento. Su nuevo objetivo sería ahora llegar al puente del barco. En el camino hacia allá, lograron descubrir que el sistema de comunicaciones estaba destruido. Luego de esto, se toparon con el agente de la FBC, Raymond Bester, quien también estaba en el barco. En una breve y molesta conversación, Raymond les dijo que no tenían autoridad sobre el caso y que nada cambiaría a menos de que se ensuciaran las manos. La FBC y la BSAA no se llevaban muy bien desde un inicio. Tomando la llave del casco, se dirigieron a la sala de comunicaciones. Al entrar, notaron que de alguna manera Raymond ya había logrado entrar. Este les dijo que habían llegado tarde, y entonces se reprodujo automáticamente un video en el cual el líder de Veltro, Jack Norman, vertía una muestra del virus T. avis en un tanque lleno de peces, los cuales se convirtieron en una bow conocida como Kyoso. Jill y Parker luego se dirigieron a reparar la antena del barco. Tras reparar la antena del barco, se contactaron con O'Brien, quien les dijo que Chris y Jessica iban en camino, lo que sorprendió a Jill, ya que recordaba estaban desaparecidos. También se enteraron de que se estaba planeando usar el satélite Regia Solis para destruir el Queen Zenobia, lo que los llevó a hacer despegar un pequeño vehículo aéreo no tripulado que estaba en el barco. Así confundieron el sistema del satélite, haciendo que atacara al dispositivo y no al barco. Tras restaurar la energía del Queen Zenobia, Jill y Parker lograron contactarse con Chris y Jessica, los cuales habían venido a rescatarlos. Quedaron en reunirse en el casino del barco. Al llegar notaron la presencia del mismo agente de Veltro, que los había hecho caer en la trampa de la habitación con gas. Este les iba a contar la verdadera causa del pánico de Terra Grigia. Justo en ese momento llegó Jessica y le disparó al agente. Para sorpresa de Parker, tras desenmascarar al terrorista, se reveló que era de hecho Raymond Bester. Después de esto, Chris se reunió con Jill y fueron rumbo al laboratorio de la nave con el fin de impedir que el virus T. avis contaminara el mar, mientras que Parker y Jessica buscarían una manera de retrasar el hundimiento del Queen Zenobia. En los laboratorios, Chris y Jill lograron neutralizar el virus T. avis de una vez por todas, mientras que sus acciones eran monitoreadas por Morgan Lansdale, el actor intelectual del pánico de Terra Grigia. Este les reveló a través de un monitor que el Queen Zenobia sufriría el mismo destino que el Queen Semiramis. Mientras que escapaban del barco, Parker fue herido por un disparo en la pierna, hecho por Jessica, quien resultó ser un doble agente. Jill y Chris no lograron salvarlo de lo que parecía ser su muerte, aunque Parker logró sobrevivir gracias a Raymond, quien tampoco había muerto. Fuera del Queen Zenobia, fueron atacados por la misma bow que había visto Chris en el mar, una que era gigante y que era una gran amenaza. Se las arreglaron para destruirla con la ayuda de Kirk Madison. A pesar de esto, la misión no había terminado todavía. El director O'Brien les habló sobre la verdad a Jill y Chris, diciéndoles todo sobre la conspiración de Veltro y el pánico de Terra Grigia, dando a conocer que esto fue orquestado por él mismo y en principal por Morgan Lansdale, con el objetivo de hacer que el mundo conociera los peligros del bioterrorismo. También confirmó la existencia de un tercer barco, llamado Queendido, con el fin de recuperar un video que contenía las pruebas de que Morgan era un traidor. Chris y Jill se dirigieron a los restos destruidos del Queendido, debajo de las ruinas de Terra Grigia. Ahí descubrieron que Jack Norman, el líder de Veltro, seguía con vida. Norman había pasado mucho tiempo bajo agua y se había inyectado el virus T. avis en grandes cantidades,
convirtiéndose en un Ultimate Abyss. Durante la lucha, Chris y Jill fueron capaces de destruir a la criatura y de recuperar los videos de Norman para poder con eso revelar la verdad sobre el pánico de Terra Grigia, causando así la detención de Morgan y el declive de la FBC. Luego de esto, la mayoría del equipo y miembros de la FBC pasaron a ser de la BSAA, la cual se convirtió en la organización mundial más poderosa para combatir el bioterrorismo. Es ahora cuando pasamos al DLC de Resident Evil 5. En 2006, Chris y Jill recibieron una pista de una fuente confiable, detallando la ubicación del fundador de Umbrella, quien era Oswald Spencer. Se dirigieron a la ubicación con la intención de arrestarlo, para ser interrogado con fines de encontrar a Albert. Al entrar en la mansión de la familia Spencer, no pasó mucho tiempo antes de que descubrieran los cuerpos de los guardaespaldas de Spencer. Ambos tuvieron que sobrevivir y soportar numerosos puzzles y trampas construidas en la mansión. Cuando llegaron al último pasillo de la mansión, descubrieron que más guardaespaldas habían sido horriblemente asesinados. Cuando abrieron la última puerta donde Spencer podría estar escondido, fueron recibidos por Wesker, quien acababa de matar a Spencer unos minutos antes de que llegaran. Aunque los dos dieron una fuerte batalla, Chris y Jill fueron superados por los poderes sobrehumanos de Wesker, y así cuando Wesker estaba a punto de dar el golpe que pondría fin a la vida de Chris, Jill se lanzó hacia Wesker, lanzándose ambos por una ventana al abismo, cayendo al acantilado de la mansión. Chris no pudo hacer nada al ver a Jill y Wesker caer por aquel ventanal. La BSAA realizó una búsqueda de 3 meses para encontrar el cuerpo de Jill, pero no tuvieron éxito. Como resultado, Jill Valentine fue declarada oficialmente muerta en cumplimiento del deber. Para los próximos 3 años, Chris se negó a creer que Jill había muerto, y se puso en cada misión disponible con la esperanza de encontrar algún tipo de pista que le diera el paradero de Jill, e incluso hizo una promesa sobre su tumba. Durante una de sus investigaciones y con la ayuda de Ryan, se enteró de un inminente negocio de armas bioorgánicas en África, en el que estaba involucrado un tal Ricardo Irving, nombre que había sido asociado recientemente con bastante frecuencia al contrabando de este tipo de mercancías. Tras informar en la sede de África de la BSAA de las intenciones de Irving, Chris solicitó permiso para incorporarse inmediatamente a su operación de arresto. Como uno de los agentes más respetados de la BSAA, su presencia en esta operación aumentó considerablemente la posibilidad de éxito, por lo que se le concedió el permiso. Ni Jill ni Wesker habían muerto en aquella ocasión. Herida de gravedad e inconsciente, Jill sobrevivió gracias a la ayuda de Wesker, que tras someterla al tratamiento médico correspondiente, la criogenizó. Su plan consistía en utilizarla como su primer conejillo de indias, una vez finalizado el proyecto Ouroboros, siendo su forma de cobrarse su venganza. Afortunadamente para Jill, la suerte estaba de su lado. El aparato que controlaba sus constantes vitales detectó ciertas anomalías. Algo estaba sucediendo en el interior de su cuerpo, y Wesker no pudo evitar saciar su curiosidad. Al investigar el caso, descubrió una forma mutante del virus T, el cual seguía dentro de ella. Se trataba de un remanente de la infección que contrajo en Raccoon City. La cura que recibió debió haber eliminado todos los agentes víricos de su organismo, pero en lugar de eso, hizo que el virus permaneciera en su cuerpo en un estado latente. De alguna forma, al pasar un largo periodo de tiempo criogenizada, el virus se había reactivado. Poco después de la reactivación del virus, este desapareció por completo. Aunque dejó algo en su lugar, Wesker descubrió que el cuerpo de Jill poseía ahora anticuerpos extraordinariamente poderosos. Asombrosamente, durante todos estos años en los que el virus T había morado en su cuerpo, Jill había desarrollado un sistema inmunológico milagroso. Este descubrimiento alimentó las ambiciones de Wesker. El desarrollo del virus Ouroboros, la clave de este nuevo proyecto, era extremadamente complicado. El virus desarrollado a partir de la flor progenitora había resultado ser demasiado nocivo para ser útil, ya que en vez de favorecer la evolución humana, únicamente conlleva la muerte. Wesker creía que los anticuerpos de Jill podían reducir la peligrosidad del virus, por lo que decidió mantenerla con vida para producir los anticuerpos necesarios para la investigación. Irónicamente, Jill, quien era la gran detractora de las armas biológicas, que había dedicado toda su vida para erradicarlas por completo, estaba siendo utilizada para desarrollar el arma biológica más terrible. Tras un largo periodo de investigación y experimentación,
Wesker consiguió perfeccionar el Uroboros. Su participación en el desarrollo del virus descartó a Jill como conejillo de indias para las pruebas, pues su cuerpo estaba protegido por anticuerpos puros e inalterados. No obstante, Wesker pensó que encontraría alguna utilidad para ella en otro momento. Descubrió la existencia de una nueva sustancia química. Los científicos se refirieron a ella como P30. Los pacientes que la recibían no solo adquirían una fuerza sobrehumana, sino que además se volvían extremadamente vulnerables a la manipulación. El P30 era el potenciador de rendimiento definitivo. El objetivo del proyecto Uroboros era crear una nueva raza de seres humanos, por lo que el P30 no parecía tener ninguna relevancia. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que podrían comercializarse como un nuevo producto para conseguir fondos adicionales. Se inició la investigación simultánea con las plagas y el P30 para crear soldados perfectamente que acataran órdenes sin oponer resistencia. Lamentablemente, esta última no dio resultados esperados. Los efectos del P30 duraban muy poco tiempo. El cuerpo humano metabolizaba y expulsaba el contenido de una inyección de P30 a gran velocidad, por lo que era necesario volver a administrarlo frecuentemente, hecho que redujo la viabilidad del producto para convertirse en un potenciador del rendimiento a largo plazo. La única solución consistía en colocarse un dispositivo sujeto para que le administrase el fármaco continuamente. Sin embargo, aunque los efectos del P30 eran breves, seguía siendo una sustancia potente y eficaz. Como se desconocían los efectos de una administración continua, se incorporó un dispositivo externo en el cuerpo de Jill. Este iba acoplando a su pecho y le inyectaba el fármaco de forma continua. Y así, carente de voluntad, Jill se convirtió en la sirviente de Xela John y Albert Wesker. Con el cerebro lavado y disfrazada, Jill tomó parte en incidentes que se extendieron por la zona autónoma de Kijuju. Fue enviada para ayudar y cuidar de Ricardo Irving y para traer a su ex compañero de la BSAA a una trampa. Jill infectó a un aldeano local con el virus Uroboros y lo dejó ahí para que mutase y atacase a los miembros desprevenidos de la BSAA. Luego salió de la habitación y se reunió con su socio. Chris fue a Kijuju para investigar extraños sucesos que implicaban de alguna manera a Ricardo Irving, junto con su nueva compañera para esa misión, la agente Sheva Lomar, quien sería su guía en la región. Jill e Irving se reunieron después y vieron a través de una cámara que los agentes Chris Redfield y Sheva estaban en un garaje. Irving decidió abandonar el lugar e irse junto con Jill en una camioneta y se retiraron a las minas. Chris y Sheva más tarde se encontraron con Josh Stone, capitán del equipo Delta de la rama africana de la BSAA. Josh le dio a Chris un PDA y cuando Chris lo miró se dio cuenta de que había una mujer que contenía un notable parecido con Jill Valentine. Más tarde, Chris y Sheva finalmente encontraron a Irving. En ese momento tuvieron una breve conversación mientras apuntaban para disparar. De repente, una granada de humo entró por la ventana. Jill, estando disfrazada, entró a través de una ventana del almacén, tomó a Irving y se fue. Mientras que los dos escaparon, los agentes lograron descubrir a dónde se dirigían: un yacimiento de petróleo en los pantanos. Dentro de la base del yacimiento de petróleo, Jill le dio a Irving un maletín lleno de barras de oro como pago de su trabajo. Sin embargo, Irving le dijo que ella era uno de los juguetes de Xela. Jill exigió saber cómo Irving pensaba eliminar a Chris y Sheva, ya que todos los otros intentos habían fracasado. Estranguló a Irving y lo sostuvo en una pared, haciendo uso de su fuerza mejorada. Finalmente, él la convenció de que se ocuparía de la situación. Jill lo soltó y le entregó una cepa de la plaga de control, ordenándole que la utilizara. Irving trató de evitar tener que inyectarse con la plaga mediante la activación del sistema de autodestrucción para deshacerse de los agentes, y huyó en su yate. Jill lo acompañó hasta el muelle por última vez y luego saltó a una lancha de alta velocidad escapando. Más adelante, Irving tuvo que usar la plaga control. Entonces mutó y finalmente murió a manos de Chris y Sheva. En sus últimas palabras, Irving le dijo a dónde tenían que ir. Jill llegó a la cueva que conducía a las instalaciones subterráneas para informar a Wesker y John sobre lo que sucedió con Sheva y Chris. Wesker las envió a ambas para hacer frente a los agentes mientras que él las esperaba en la sala de controles. Finalmente, Chris y Sheva, tras varios combates y situaciones difíciles, entraron en una instalación en la que habían muchas cápsulas. Chris intentó hallar ahí a Jill, pero fue en vano.
En su lugar tuvieron que destruir al U-8, soltado por Excella. Luego de esto decidieron ir tras Excella, puesto a que ella sabía dónde se encontraba Jill. Luego de derrotar al U-8 y al Uroboros McConnell, finalmente lograron acorralarla, pero para sorpresa de Chris, quien volvió a aparecer desde las sombras fue su antiguo rival, Albert Wesker, confirmando así su sospecha de que seguía con vida. Pero no estaba solo, también estaba la figura enmascarada junto a él. Tras una conversación, le quitó la capucha al ser enmascarado. Chris no podía creer lo que veía. La persona detrás de esta máscara era su compañera Jill Valentine. Un arduo enfrentamiento se produjo entre Chris y Sheva contra Wesker y Jill. Finalmente Wesker se retiró y dejó a Jill para que se encargara de ellos. Gracias a un gran trabajo en equipo con su compañera Sheva, Chris logró salvar a Jill, quitándole el dispositivo P-30. Tras volver en sí misma, Jill decidió quedarse atrás, indicándole a Chris que debía detener a Wesker, ya que Wesker planeaba esparcir el nuevo virus Ouroboros por todo el planeta. Al irse este dúo, Jill dijo el nombre de Chris, susurrándolo, y cayó desmayada. Josh, quien le seguía las pistas a Chris y Sheva, tiempo después, llegó a la habitación del monarca. Se dio cuenta de que una mujer estaba en el suelo. Ahí es cuando se dio cuenta que esa mujer era Jill Valentine. La ayudó a levantarse y le indicó que le estaba buscando a Chris y Sheva. Jill le dijo que ellos habían ido tras Albert Wesker y que estaba a bordo de un barco. Josh le dijo a Jill que tenían un helicóptero en su espera, con el cual podían alcanzarlo. Ahí comenzaron un largo camino en el cual tuvieron que enfrentarse a diversos enemigos. Jill le comentó a Josh que tenía que ir al complejo de comunicaciones con el fin de decirle a Chris cómo derrotar a Wesker, ya que había olvidado decírselo antes. A lo largo de su viaje, los dos fueron atacados por muchos Maginis y otras Bows. Una vez que llegaron al complejo, con la ayuda de Josh, Jill se puso en contacto con Chris y Sheva y les habló sobre el origen del poder de Wesker y la manera de detenerlo. Wesker necesitaba suministrarse un suero para poder estabilizar el virus que llevaba en su interior, pero si se le inyectaba una sobredosis de este suero, podría ser terminante, convirtiéndolo en una especie de veneno para él. Les dio el nombre del suero, el cual era PG-67A-W. Al oírlo, Sheva recordó que el suero que había recogido antes era el mismo. Luego Jill les mencionó que iría en búsqueda de una ruta de escape. Josh y Jill se vieron obligados a avanzar y luchar contra los Maginis hasta que Doug, el piloto del helicóptero, finalmente llegó. Una vez allí, Josh ayudó a Jill a subir al helicóptero y se dio cuenta que Doug no estaba a bordo. Doug luego fue asesinado por un lanzacohetes por el mismo Magini que había intentado matar a Jill anteriormente. Josh elevó el helicóptero y Jill le disparó en la cabeza al Magini, el cual como último movimiento disparó el lanzacohetes, pero Josh evadió el misil. Josh y Jill llegaron justo en el momento indicado para ayudar a Chris y Sheva para escapar del volcán cuando ya Wesker había caído a la lava. Jill lanzó una escalera y entonces Chris y Sheva subieron. Albert, aún estando en la lava, no había muerto. Con su brazo izquierdo lanzó tentáculos formados por el Ouroboros para tomar el helicóptero y desestabilizarlo. Entonces Jill les dijo a Chris y Sheva que usaran los lanzacohetes. Ellos al final terminaron disparándole, dándole fin a Albert Wesker para siempre. Chris, Jill, Sheva y Josh fueron quienes lograron salir con vida del incidente en Jijuju. Tras el incidente de Jijuju, se hicieron pruebas científicas en Jill para determinar los efectos de los experimentos de Albert y posibles consecuencias. Después de las pruebas, entró en rehabilitación. A Jill le hicieron pruebas un día sí y un día no, lo que hizo en cierta forma que se hartara. Se sabe que conversó con Chris, pero no hay muchos detalles sobre el tema. Chris le comentó que ella había sido declarada oficialmente desaparecida en combate y que Barry se lo había tomado muy mal. Fue entonces cuando Jill le envió un email a Barry diciéndole que ella se encontraba bien. Le dio algunos consejos para que hiciera las paces con su hija Moira y también le dijo que en cuanto se recuperara debían de verse los tres. Muy bien, pues hasta ahora esta ha sido toda la historia de nuestro personaje pionero de la saga. Si bien su aparición no ha sido vista en estas últimas adaptaciones, sí pudimos verla en el remake de la tercera entrega, la cual reinterpreta de forma distinta lo sucedido en el juego original, y que si te gustaría que narrara esa historia, me gustaría que lo hicieras saber en los comentarios. También dime si te gustó el video, y si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para ver más videos así.
Recuerda que estamos comenzando con este canal y los primeros videos serán de esta franquicia, pero si quieres que hable de otros videojuegos, házmelo saber en los comentarios, que vamos comenzando y tenemos muchos videos pendientes por subir. En fin, esto fue todo por el video de hoy. Yo soy Lenin y nos vemos hasta la próxima.